¿Sabías que hace unas décadas, un solo hombre evitó que el mundo entero terminara en guerra nuclear? Esto es solo uno de los 10 momentos en que la humanidad estuvo a segundos de desaparecer. Desde un cuarto gris en la Unión Soviética hasta un espécimen de roca atravesando la oscuridad del cielo, esta historia es la de instantes en que el tejido de la civilización rozó el borde del abismo. Hoy los relato con la misma calma que un naturalista observa a un depredador. La diferencia es que aquí el depredador era el desastre. Bueno, en los próximos minutos recorreremos crisis humanas, errores técnicos, decisiones heroicas y fallos fatales que pudieron desencadenar colapsos globales. Cada episodio es una lección sobre fragilidad y resiliencia. Sistemas que fallaron. Pausa. Era la tarde del 26 de septiembre de 1983 cuando el sistema de alerta temprana soviético reportó misiles intercontinentales en camino desde Estados Unidos. En la sala de control, sensores dedicados clamaban que la guerra había comenzado. Pantallas, alarmas, luces rojas. En ese momento, el teniente coronel Stanislav Petrov, de guardia, enfrentó la decisión que podría haber activado represalias automáticas. La lógica fría de los protocolos pedía informar inmediatamente. La intuición humana le dijo que algo no cuadraba. Los sistemas de detección estaban diseñados para responder en minutos, para que el mando supiera y ordenara los lanzamientos. Pero Petrov notó irregularidades. El número de misiles era muy bajo, y los datos aparecían solo en un canal. Con la Guerra Fría al rojo vivo, cualquier reporte podía interpretarse como agresión. Petrov optó por no transmitir la alarma a sus superiores y clasificó la alerta como falsa. A posteriori se demostró que un reflejo solar en nubes altas había confundido al satélite. En ese instante, la posibilidad de una respuesta nuclear soviética en cuestión de minutos era real. Un lanzamiento contra poblaciones norteamericanas habría provocado represalias que fácilmente habrían escalado a una conflagración global. La prudencia individual de un oficial evitó esa cadena de destrucción. Este incidente revela la peligrosa mezcla de tecnología imperfecta y doctrinas de respuesta inmediata. Los sistemas, diseñados por humanos, pueden generar errores catastróficos cuando no hay margen para la deliberación. Petrov pagó luego un precio personal por su decisión. No fue inicialmente reconocido y vivió en la sombra. Su acto, sin embargo, permanece como testimonio de cómo el juicio humano puede frenar la maquinaria de la guerra. Imagina la tensión en la sala de control, relojes que marcarían el destino de millones. La lección es clara y escalofriante. En la era nuclear, un único error o una señal falsa bastan para desencadenar el peor de los escenarios. Esta historia nos sitúa en el corazón de la Guerra Fría y eleva la tensión hacia otros momentos en que el mundo coqueteó con el desastre. Octubre de 1962, el mundo contenía la respiración. La Unión Soviética había instalado misiles nucleares en Cuba a apenas 140 kilómetros de la costa estadounidense. Kennedy y Khrushchev, en una partida de ajedrez, cada movimiento arrastraba la posibilidad de aniquilación. Bloqueos navales. Aviones U-2, sobrevolando la amenaza de respuesta inmediata, creó semanas de tensión máxima. El descubrimiento por fotos de la CIA. La orden de patrullaje naval. El llamado a la preparación militar. La sombra constante de errores de cálculo. Pilotos armados. Submarinos bajo presión. Comandantes aislados del control político. Podían haber interpretado cualquier ataque como el comienzo de la guerra. En varios instantes, las Fuerzas Armadas estuvieron a un paso de actuar. La diplomacia desactivó la espiral. Decisiones personales. No bombardear inicialmente. Intercambios de cartas secretas. La promesa de retiro de misiles turcos. La retirada soviética de Cuba. No fue una victoria militar. Fue un acuerdo para evitar lo impensable. La política. El ego, el azar. Prueba suprema. Armas nucleares y responsabilidad mutua. Nadie gana si todos pierden. Cada decisión fue una apuesta por la supervivencia humana. Al alejar la cámara, vemos la fragilidad del equilibrio estratégico.
La crisis de los misiles de Cuba. Paradigma de la proximidad al conflicto nuclear. Una advertencia para incidentes igualmente peligrosos que vendrían después. En enero de 1961, un radar de alerta temprana en la base de Thule, Groenlandia, registró señales que algunos interpretaron como una aproximación hostil. Los operadores, inmersos en protocolos rígidos, evaluaron la información con la urgencia que exige la supervivencia. La posibilidad de una señal equivocada, sin embargo, era real. La tecnología era sensible y susceptible a interferencias. Las comunicaciones entre países, a menudo encriptadas y lentas, incrementaron la tensión. En un mundo donde minutos podían significar órdenes de lanzamiento, las dudas operativas generaron escenarios donde decisiones precipitadas habrían desencadenado represalias. En Thule, el error fue contenido gracias a verificaciones cruzadas y la cautela de algunos oficiales. Protecciones y protocolos fallaron en parte por diseño. La necesidad de respuestas rápidas reducía el margen de error humano. Aún así, la redundancia de sistemas y la posibilidad de confirmación visual y por otros sensores terminaron por desactivar la alarma. La explicación final apuntó a una lectura errónea del equipo y a condiciones atmosféricas que confundieron al radar. Este incidente expone la delgada línea entre detección y pánico. Un problema técnico en una estación remota pudo haber escalado hasta provocar órdenes centralizadas. En cambio, la prudencia y el análisis situacional impidieron que la teoría se convirtiera en tragedia real. Thule nos recuerda que no solo las grandes capitales, sino también los rincones polares y las máquinas aisladas son puntos críticos en la seguridad global. La tecnología, sin supervisión sensata, puede convertirse en detonante, su correcto uso en salvaguarda. Pausa. Bueno, el 30 de octubre de 1961, la Unión Soviética detonó la mayor arma nuclear jamás probada, la bomba Zar. En los cielos sobre Novaya Zemlya, la explosión liberó una energía equivalente a decenas de megatones, una onda que rompió ventanas a cientos de kilómetros. Fue, un espectáculo tanto técnico como político, demostrar capacidad, intimidar, afirmar presencia. El impacto ambiental fue inmediato y grotesco. Nubes características, calor extremo, una onda expansiva que reconfiguró el paisaje. Más allá de la exhibición, la prueba elevó el riesgo de escalada. Otras naciones vieron la demostración como una provocación, y la carrera armamentista aceleró en respuesta. Políticamente, la bomba Zar subrayó la locura de acumular poder destructivo ilimitado. Si una guerra hubiera estallado con arsenales crecientes, el daño ambiental y climático habría sobrepasado cualquier experiencia previa a radiación, cambios atmosféricos, una crisis humanitaria masiva. Por fortuna, la escalada se contuvo mediante diplomacia y acuerdos posteriores. La explosión fue un recordatorio brutal de lo que la ciencia y la política pueden conjurar cuando convergen sin límites éticos. Científicos, políticos, población civil vieron esa posibilidad y lentamente comenzaron las conversaciones sobre tratados y límites. Cerramos este capítulo pensando en la inmensidad del poder liberado esa mañana. La bomba Zar no desencadenó una guerra inmediata, pero su sombra alimentó temores y realidades que forjaron pactos para evitar un cataclismo aún mayor. Pues, así fue. A primera hora del 26 de abril de 1986, un reactor en Chernóbil explotó durante pruebas de seguridad. Bueno, la secuencia fue una mezcla trágica de fallos de diseño, errores humanos, decisiones políticas que ignoraron riesgos. El núcleo del reactor se sobrecalentó, liberando una nube radioactiva que viajó cientos de kilómetros llevando muerte y miedo. El alcance fue tanto local como transnacional. Poblaciones evacuadas, tierras contaminadas y un legado de enfermedades. La respuesta inicial fue descoordinada. Los bomberos y trabajadores, sin protección adecuada, pagaron el precio con sus vidas. Se desplegaron sacrificios enormes para contener el daño.
desde la construcción del sarcófago hasta la limpieza de áreas extensas. Chernóbil mostró que la energía industrial puede convertirse en desastre cuando la seguridad no es prioridad. Además, la desinformación y el secretismo agravaron la crisis. Señales tardías a la comunidad internacional permitieron que la nube se dispersara sin controles tempranos. Con el tiempo, el mundo aprendió lecciones esenciales: mejorar diseños, transparencia en emergencias y cooperación transfronteriza. Sin embargo, la herida permanece. Generaciones enteras sufrieron las consecuencias y amplias zonas siguen vedadas. Este episodio revela cómo un accidente tecnológico puede amenazar la estabilidad social y ecológica. Chernóbil es un testimonio del precio humano que pagamos cuando el progreso se anticipa a la precaución. Cuando se detectó por primera vez un objeto cercano a la Tierra apodado Apophis, la comunidad científica midió probabilidades y escenarios con una mezcla de fascinación y alarma. Los astrónomos afinaron observaciones que en ciertos momentos mostraron una probabilidad no nula de impacto en décadas futuras. Un asteroide de decenas de metros podría, al chocar, liberar energía equivalente a muchas megatones. El peligro de impacto no es solo la destrucción local. Un impacto sobre el mar podría generar tsunamis globales y sobre tierra, nubes de polvo que afectarían temporadas agrícolas. Los modelos iniciales de trayectoria cambiaron con cada nuevo conjunto de datos, y la incertidumbre generó debates públicos y políticas de preparación. La respuesta científica incluyó mejoras en el rastreo, campañas de observación internacional, planes de mitigación desde desviaciones por impacto cinético hasta misiones de alteración. La historia de Apophis mostró cómo la ciencia reduce el riesgo al convertir la probabilidad en información precisa. A medida que aumentaron los datos, las probabilidades de impacto cayeron drásticamente y la comunidad respiró con alivio. Pero la advertencia quedó en claro: el espacio cercano es dinámico y requiere vigilancia constante y cooperación global para evitar catástrofes evitables. Este capítulo nos recuerda que las amenazas no siempre provienen de la política o la tecnología humana. A veces el vector es natural. La preparación científica y la inversión en detección son nuestras mejores defensas contra calamidades cósmicas. El 30 de junio de 1908, una explosión aérea sacudió la taiga siberiana en Tunguska, derribando árboles en un radio de decenas de kilómetros. No hubo cráter central. La hipótesis más aceptada habla de la detonación en el aire de un bólido que se desintegró antes de impactar. La energía liberada se estima en varios megatones, comparable a pequeñas bombas nucleares. Si aquel evento hubiese ocurrido sobre una ciudad, el balance habría sido catastrófico, pero su localización remota ofreció un alivio fortuito. Tunguska nos enseñó que fragmentos del sistema solar pueden golpear la Tierra con fuerzas devastadoras y relativamente frecuentes a escala geológica. Las expediciones científicas posteriores encontraron patrones de árboles inclinados en espiral, testimonios de luces en los cielos. La investigación potenció la comprensión de riesgos y la necesidad de sistemas de seguimiento modernos. A principios del siglo XX, las naciones no estaban preparadas para detectar ni mitigar tales amenazas. Entre 1910 y 1919, el mundo fue azotado por una pandemia que mató decenas de millones, la gripe española. En plena posguerra, hospitales colapsaron y sociedades enteras vieron su tejido social dañado. La enfermedad no solo fue mortal, amenazó la estabilidad económica y política de naciones exhaustas por la Primera Guerra Mundial. La propagación
fue facilitada por movimientos masivos de tropas y condiciones sanitarias precarias. Las autoridades, entre mensajes contradictorios y acciones tardías, implementaron cuarentenas, cierres y recomendaciones que llegaron desigualmente a la población. Sin vacunas ni antivirales eficaces, la respuesta sanitaria fue limitada y reactiva. Aún así, el aprendizaje sentó bases para sistemas de vigilancia epidemiológica y coordinación internacional. A finales de los 90, una simple fecha amenazó con desordenar al planeta: el efecto 2000. Sistemas críticos almacenaban el año con 2 dígitos. Al cambiar a 00, podían fallar relojes, cálculos y procesos. La interdependencia global elevó el riesgo, desde transacciones financieras hasta logística y control aéreo. Gobiernos y empresas invirtieron miles de millones en auditorías, parches y planes de continuidad. La medianoche llegó con nervios de acero y salas de crisis a la expectativa. El desastre no ocurrió, precisamente porque el trabajo preventivo funcionó y neutralizó fallos antes de que escalaran. I2OK enseña que la gestión de riesgos, aunque invisible, puede salvar sistemas enteros. La ausencia de caos fue un triunfo de coordinación global, pero el mensaje permanece. Infraestructuras críticas requieren mantenimiento constante y redundancia, porque a veces la amenaza no es código, sino biología. A finales de 2019, reportes de un nuevo coronavirus aparecieron discretamente en informes locales. En semanas, el genoma fue publicado. El mundo científico activó radares de vigilancia. La conectividad global permitió una propagación veloz antes de que existieran medidas coordinadas. Sistemas de salud al límite, decisiones contrarreloj y escasez de insumos críticos. Un pequeño retraso en respuesta significó órdenes de magnitud en contagios y muertes. El mundo enfrentó el dilema salud-economía bajo incertidumbre sin precedentes. La ciencia respondió a velocidad récord con vacunas y tratamientos. La disparidad de respuestas mostró fortalezas y vulnerabilidades sistémicas. El costo humano fue inmenso, las lecciones ineludibles. Estuvimos cerca del colapso sanitario global. Lo evitamos con sacrificio y ciencia. Y ahora la pregunta: ¿cuál fue el momento más cercano al fin? Si tuviera que elegir, el momento más cercano al fin de la humanidad fue la falsa alarma que enfrentó Stanislav Petrov en 1983, porque una sola confirmación errónea, en minutos, habría iniciado una escalada automática imposible de detener. Nuestra civilización pende de sistemas, decisiones y, a veces, de la intuición de una sola persona. La fragilidad es real, pero también lo es nuestra resiliencia. ¿Cuál de estos eventos te sorprendió más? Coméntalo abajo. Suscríbete para más contenido sobre el mundo y cómo lo hemos rozado y salvado. Mantente alerta, mantente curioso.